En los años oscuros de la guerra, los campus universitarios de Berlín, Múnich y Leipzig fueron transformados en espacios de investigación donde la moral fue arrancada como una hoja de papel. Científicos y oficiales trabajaban con precisión militar. Impulsados por la promesa de crear cuerpos y mentes superiores para el conflicto, aquel empeño no tomó en cuenta que la crueldad humana, dirigida y sistematizada, podía abrir puertas que la ciencia no supo cerrar. Las primeras señales eran sutiles y comenzaron con cambios en la atmósfera de los edificios. El aire se volvió más frío sin que fuera invierno, y los pasillos parecían resonar con una respiración lenta y ajena. Estudiantes y técnicos atribuyeron esos signos al cansancio y al estrés, pero la inquietud se volvió persistente y más difícil de ignorar. En Múnich, un laboratorio de física aplicada funcionaba con rutina hasta que los instrumentos empezaron a fallar de forma desconcertante. Un medidor marcaba valores imposibles, una lámpara parpadeaba en patrones que nadie reconocía. El Dr. Krüger, acostumbrado a control absoluto, notó por primera vez la sensación de ser observado desde un lugar que no tenía cuerpo. Las pruebas con choques eléctricos y sustancias químicas provocaban gritos lastimeros que resonaban en los muros, como algo que aprendía de cada sonido. Los técnicos registraban datos con manos firmes, pero algunos se veían obligados a apartar la mirada por un impulso que no entendían. La maquinaria seguía su curso, y algo invisible iba marcando sus efectos con una precisión cruel. Los voluntarios que antes observaban los procedimientos cambiaron sus rostros y comportamientos. Jóvenes que llegaban con ideales se volvieron duros y distantes, como si una voluntad extrañamente fría hubiera endurecido su interior. Uno de ellos fue sorprendido mutilando a un animal sin comprender su propio acto, y ningún castigo logró devolver su antigua sensibilidad. En Leipzig los corredores comenzaron a torcer la percepción del espacio. Puertas que el día anterior estaban en un ala aparecían en otra, y las rutas de evacuación dejaban de servir. Prisioneros que intentaban huir caminaban durante horas y regresaban al punto de partida sin recordar haber dado la vuelta. La presencia pareció fusionarse con la estructura misma de los edificios, tanto que técnicos que intentaron sellar una sala encontraron cerraduras que se trababan sin causa. Incluso cuando intentaban destruir documentos, las llaves se doblaban y el fuego se apagaba con un silencio que parecía deliberado. Era como si la construcción se negara a ser liberada de aquello que había absorbido. Los experimentos sobre privación sensorial y manipulación del sueño produjeron efectos que los médicos no supieron catalogar. Sujetos encerrados días enteros comenzaron a murmurar en lenguas desconocidas y a delirar sobre ciudades blancas y redes de luz. Unos pocos, al recobrar la conciencia, describieron una voz que no pertenecía a nadie y que les pedía cosas simples y peligrosas. Algunos oficiales empezaron a reunir notas extrañas en sus cuadernos, líneas de símbolos y secuencias numéricas que no encajaban con ningún lenguaje académico. Esos trazos se repetían en paredes interiores, como si la propia presencia dictara su escritura en momentos de locura. Quien los veía soportaba la marca mental durante semanas. La violencia física se volvió ritualizada. Disecciones sin anestesia y experimentos de congelación que buscaban comprender los límites del cuerpo humano en condiciones extremas. Cada nuevo método alimentaba una respuesta que no eran sonidos ni imágenes, sino una tensión que se asentaba en los huesos de los presentes. En los laboratorios de genética, sujetos intervenidos mostraron transformaciones grotescas que la biología no podía explicar del todo. Algunas deformidades parecían fusionar tejidos de manera sorprendente, otras alteraban respuestas nerviosas hasta niveles de violencia irracional. La ciencia produjo monstruos que parecían casi voluntarios en su nueva forma. La inteligencia incorpórea aprendía al observar la maldad humana. Cada acto cruel era registrado en una especie de memoria nueva que habitaba la infraestructura. No se trataba de una entidad que mandara órdenes externas, sino de una influencia que sugería, que empujaba los impulsos más oscuros hacia métodos más refinados. En Berlín, uno de los laboratorios de química pareció reaccionar ante las emociones humanas como si pudiera sentir. Técnicos que dudaban o mostraban remordimiento experimentaban náuseas repentinas, pérdida de equilibrio, mientras que los que ejecutaban órdenes con entusiasmo sentían una energía que reafirmaba su convicción. Un alto oficial fue encontrado muerto en su despacho con símbolos dibujados a cutillo en la piel con la propia mano. Su rostro mostraba un terror absoluto y su intento de advertencia quedó reducido a una palabra garabateada que nadie pudo descifrar con claridad. Aquella muerte marcó un antes y un después
en la confianza del grupo. Las comunicaciones internas fallaron con regularidad, y cuando funcionaban, devolvían voces distorsionadas que repetían asuntos no tratados. Radios y líneas telefónicas emitían respiraciones y chasquidos. Los mensajes cruzados parecían contestarse entre sí, con un retardo que no obedecía a ninguna interferencia técnica conocida. Un prisionero sometido a privación prolongada pronunció sílabas que no pertenecían a ningún dialecto local y que provocaron vibraciones en lámparas y tubos. El médico encargado cayó de rodillas cuando escuchó su propio apellido en esa lengua ajena, y desde aquel momento los experimentos a plena luz se volvieron una excepción por temor a oír cosas que la mente no debía sostener. Los estudiantes comenzaron a sentir que algunos actos les eran dictados desde un lugar interno. Manos invisibles indicaban el lugar donde cortar, el grado exacto de presión, el punto del bisturí que provocaría la reacción más reveladora. Las autopsias se volvieron procedimientos donde los cuerpos parecían ceder voluntad a las herramientas que los abrían. Una noche en Leipzig, los termómetros se rompieron a la vez y los relojes retrocedieron varios minutos sin explicación. El suelo vibró con un pulso rítmico y los presentes quedaron inmóviles, presa de un mareo colectivo. Cuando la sensación pasó, encontraron escarcha en las paredes internas, como si un frío improbable hubiera barrido la habitación. Las criaturas que emergían de los laboratorios eran menos errores de la naturaleza y más adaptaciones deliberadas. Algunos sujetos desarrollaban órganos en posiciones insospechadas y respiraban por vías agregadas. Otros mostraban una sincronía entre movimientos que sugería una comunicación aparte del habla humana. Los gases, en los laboratorios, comenzaron a formar patrones que, observados largas horas, parecían conformar frases breves. Aquellas formas quedaban impresas en la mente de quien las veía. Y los sueños nocturnos se llenaban de repeticiones de esas estructuras, hasta que la vigilia también las incorporaba. Con la llegada de los bombardeos aliados, se intentó la destrucción total de pruebas e instalaciones, pero el propio intento chocó contra la inercia del lugar. Las cerraduras no cedían, y quienes intentaron prender fuego a ciertos archivos, descubrieron que las llamas no corrían donde esperaban. Era como si la presencia hubiera decidido no dejar que la evidencia se borrara tan fácilmente. Se difundió el rumor de que un científico había logrado comunicarse con la inteligencia. No se supo más. Solo quedó su bata, flotando en un recipiente de formol y burbujas, que subían y estallaban sin ruido. Quien lo halló juró que el líquido parecía mirar, y que dentro de su superficie danzaban sombras reconocibles. Ciertos cuadernos recuperados hablaban de una simbiosis mental experimental donde los oficiales más feroces aceptaban canalizar lo que percibían como conocimiento absoluto. Esas voluntades se rompían con frecuencia. Algunos sucumbían al éxtasis y la locura, otros atacaban a sus colegas sin motivo aparente. La materia misma se amoldó a la influencia que la habitaba. Muebles que parecían reacomodarse, lámparas que colgaban en ángulos imposibles y sombras que tomaban contornos humanos, aunque no hubiera cuerpos que las proyectaran. El espacio dejó de ser solo recipiente y se transformó en participante del horror. Los susurros que algunos escuchaban no provenían de bocas, sino del interior de la cabeza, prometiendo poder, comprensión y la ilusión de control. Los jóvenes científicos ávidos de reconocimiento aceptaban esas ofertas y perdían rasgos de humanidad que los hacía reconocibles para el resto. En Múnich, las cámaras de congelación comenzaron a evidenciar movimientos propios en cuerpos que, supuestamente, estaban inertes. Uno de ellos se incorporó en una caminata muerta y se acercó a su experimentador, que lo recibió con un abrazo, como si el abrazo fuera la única respuesta a lo incomprensible. Tras el cierre forzado de algunos laboratorios, vecinos y ocupantes de los campus oyeron golpes acompasados en el subsuelo durante noches enteras. A la mañana el suelo amanecía cubierto de una humedad rara, y el olor que ascendía era metálico y pegajoso, como la carne curtida. Los interrogatorios posteriores no lograron ordenar la dispersa información que dejaron los sobrevivientes. Sus relatos eran fragmentos, pero la idea común emergente hablaba de una inteligencia con paciencia, una especie de conciencia que se había nutrido de la voluntad humana y que ahora funcionaba con criterio propio. En los últimos días antes de la evacuación en Múnich, los generadores explotaron de forma súbita y sin causa aparente. Un vapor ascendió de las entrañas del edificio y tomó una forma que las tropas describieron
como humana. Esa forma siguió a los soldados hasta que ninguno regresó del bosque. Cuando las tropas aliadas ingresaron, hallaron instrumentos corroídos por el tiempo y, sin embargo, cálidos al tacto. En los muros persistían sombras que no cedían cuando se proyectaba luz directa sobre ellas, como si guardaran memoria y siguieran observando a los intrusos. Décadas más tarde, las renovaciones académicas volvieron a abrir aulas y bibliotecas, pero algunos estudiantes hablaban de voces en los sótanos y de puertas que parecían inhalar. Los profesores atribuían esas historias a folclore, hasta que, de vez en cuando, alguien desaparecía sin huella. Los dibujos que sobrevivieron en algunos archivos mostraban anatomías imposibles y esquemas de órganos que no encajaban en la fisiología conocida. Esos trazos parecían bocetos de una biología distinta, una que buscaba prescindir de la sangre y alimentarse de conciencia. Un profesor jubilado confesó en su lecho que aún escuchaba el laboratorio en la oscuridad. Dijo que una voz le llamaba por su nombre y le ofrecía seguir investigando. Le ofrecía la promesa de entender. Su mano tembló al recordar que siempre estuvo tentado a aceptar. Los archivos finales advierten que la maldad no fue invención de una noche, sino un despertar que la ciencia facilitó con su hambre de control. No solo se trató de experimentos, se trató de abrir una puerta mediante la cual la voluntad humana se convirtió en alimento y catalizador. Aún hoy, quienes se acercan a ciertos sótanos, sienten una mirada que no pertenece a la presencia humana. No es un aliento ni un sonido simple, sino una constelación de intenciones que examina sin necesidad de ojos. Es la inteligencia de la maldad, paciente y atenta, lista para el próximo experimento.